Día. Continuamos en la entrevista al día conversando con la licenciada Aida Santos de Escobar, jueza primera de ejecución de medidas, y también con el licenciado Jaime Martínez, jefe de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia. Licenciada Santos de Escobar, bueno, en el corte hablamos un poco y estamos como intentando aclarar, pero es importante que los televidentes lo tengan mucho más claro, desde luego, y es en torno a cómo actuar o cómo deciden ustedes entonces sobre la base de un joven que, y el ejemplo que usted ponía en el corte, de que ustedes reciben 3 sentencias, por ejemplo, que pueden ser, digamos, 21 años para un joven por 3 delitos distintos. Entonces, ¿cómo es que se puede clarificar en estos casos? Porque usted dice, bueno, hay un vacío, pero también el licenciado Martínez ha dicho de que simplemente la ley también está clara. ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es que el tiempo que tenemos en el programa es sumamente corto como para poder entrar en este análisis jurídico, y precisamente ese es el llamado que nosotros los jueces hemos hecho a la Asamblea Legislativa, de que se le dé cumplimiento a todo el proceso de formulación de una ley y que no se dejen ir únicamente por una cuestión de números, sino que realmente escuchen todas estas experiencias que nosotros vivimos en los tribunales de menores. Yo sigo manteniendo, con el respeto que me merece Jaime, y aquí digo con el respeto porque él es una persona experta en derecho penal. Yo soy una persona, digamos, experta en todo lo que es el proceso de reinserción, pero yo hago un análisis también de lo que es. No se trata de que nosotros como jueces seamos arbitrarios. Acordémonos que nosotros tenemos un fiscal, tenemos una defensa, que son los que están también proponiendo y apelándose. En un momento dado no están de acuerdo con una decisión de un juez. Nunca se me ha apelado de lo que Jaime cuestiona. O sea, siempre ha habido una aceptación por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa. Con esto no quiero decir de que los jueces somos absolutos, autoritarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros emitimos un fallo, lo hacemos también fundamentado y hacemos integración de disposiciones legales. Él hablaba de la supletoriedad y yo estoy de acuerdo. Cuando algo no está dicho en la Ley Penal Juvenil, hay que aplicar supletoriamente las disposiciones generales del Código Penal y Procesal Penal. Si la Ley Penal Juvenil no regula lo que son la acumulación de procesos en la fase de ejecución, tenemos que irnos al Código Penal o Procesal Penal. Y en la legislación penal hay una norma clara que establece que las penas se cumplen sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay 3 sentencias, como las que usted acaba de plantear, tenemos que, porque los jueces de ejecución no tenemos potestades de anular un fallo emitido por un juez de menores. Lo que podemos hacer es que si el juez de menores impuso 7 años, ese joven puede que a mitad del tiempo pueda salir en libertad, puede ser sustituido una medida. Eso sí lo podemos porque estamos facultados para hacerlo. Y de la misma forma, la misma sentencia muchas veces nos faculta que si a un menor se le ha dado la medida de libertad asistida, de las medidas de medio abierto, las medidas alternativas a la prisión, si el menor incumple, podamos nosotros también privar de libertad. Eso va dicho en los fallos judiciales. En ese sentido, cuando yo me encuentro con 3 sentencias condenatorias y que cada una tiene 7 años, y la ley no me faculta a mí para derogar o revocar una sentencia emitida por menores, yo tengo que integrar un cómputo, y en la integración de cómputo, en base a esa supletoriedad, yo tengo que decir, bueno, la primera sentencia es hasta acá, termina este día, luego inicia la otra sentencia, termina ese otro día y luego inicia la otra sentencia. Entonces, en ese sentido era donde yo hago mi interpretación. Nunca he tenido, digamos, ni que la defensa cuestione esa forma que yo tengo de interpretar la ley, ni la Fiscalía, bueno, la Fiscalía mucho menos, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo estoy de acuerdo con Jaime, cuando algunos jueces de ejecución lo hacemos y otros jueces de ejecución no lo están haciendo. Entonces, ahí vuelvo e insisto, hay un vacío, porque para mí, precisamente, y siempre lo he dicho, siempre lo he pedido, las leyes tienen que ser claras. Las leyes no le pueden dejar al juzgador
un amplio margen para que en un momento dado se puedan cometer arbitrariedades. Ahora, ¿y qué ocurre si ustedes, por ejemplo, deciden aplicar, decíamos, de los 3 casos que pueden llegar de jóvenes que han recibido la sentencia en 3 casos distintos, y ustedes deciden aplicar solo uno porque son 7 años y son los que la ley establece? ¿A qué se exponen? Se exponen a una apelación, se expone que esto vaya a la Cámara y que la Cámara vaya inclusive sentando jurisprudencia para que en un momento dado toda la jurisprudencia pueda ser aplicable para todos los jueces. O sea, ya ahí ya la Cámara vendría sentando esas jurisprudencias, ese análisis, en donde ya no quedaría a la arbitrariedad de los jueces que estamos en primera instancia de venir a hacer esa aplicación en una forma arbitraria, como lo acaba de mencionar inclusive Jaime. Entonces yo, por eso insisto, no hay apelaciones, nadie recurre de esos fallos emitidos en la fase de ejecución, y para mí es importante, yo siempre digo, miren, apelen porque hay que sentar jurisprudencia. La Cámara tiene definitivamente que hacer un análisis de cómo se está aplicando la ley. Inclusive, fíjese que hay un artículo, por ejemplo el artículo 17 de la Ley Penal Juvenil, que establece que las penas, dice, las medidas no pueden exceder de 5 años, dice la ley. Así lo dice, eso está clarísimo, salvo que aplique el internamiento, que puede llegar por 7. Tenemos fallos emitidos por los jueces de menores donde están imponiendo 7 años de libertad asistida. En tanto la ley le dice que no puede exceder de 5. Pero es que yo analizo que los jueces de menores son más duros que los jueces adultos en materia penal. Cuando hay menores y adultos involucrados en los mismos hechos delictivos, los menores quedan condenados en 90 días, en tanto los adultos pasan 2 años muchas veces sin tener sentencia, y a los 2 años se vienen a dar cuenta que son inocentes. Entonces, ¿cómo queda? Y el menor, sin embargo, ya está cumpliendo una pena. Ahora, quiero citar una declaración que ha dado Astor Escalante, viceministro de Seguridad. Él ha dicho que una cosa es ser un niño y otra es ser delincuente menor de 18 años, que puede matar, violar, participar hasta en 2 o 3 asesinatos, como ocurrió, dice él, en la masacre del Plan de la Laguna. De acuerdo a las estadísticas, licenciadas, que ustedes manejan, ¿cómo está esto de la participación de jóvenes entonces en hechos delictivos? Porque hay unas declaraciones que le citó un periódico también el pasado lunes 23 de este mes, en donde usted planteaba un poco sobre de cómo se ha movido esto, pues de cómo los menores están involucrando cada vez más en hechos delictivos más graves. Mire, yo aquí tal vez invitaría a las personas que piensan así a que leyeran el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que niño es aquel que no ha cumplido 18 años. Y cuando habla de niño en términos generales. No habla de que entonces el delincuente, aunque tenga 16 años, pero como cometió delito ya no es niño. No, niño es aquel. Y recordarle también a las personas que piensan así que el Tratado Internacional es ley de la República, de mayor jerarquía que la Ley Penal Juvenil. O sea, eso es básico. Hay que hacer diferenciaciones, lo que es un infante, lo que es un adolescente y de lo que es una persona joven, y eso también ya está dicho en la legislación. Cuando la información que salió creo que el lunes, sí, efectivamente, yo tengo los datos estadísticos que en año y medio se han dado 663 condenas en menores de edad. ¿Qué tipo de delitos? Delitos graves, delitos graves. Han habido 68 condenas por robo, 89 condenas por extorsiones, 131 condenas por homicidios, 143 condenas por delitos contra la libertad sexual. Han habido 15 condenas por secuestro, 125 condenas por drogas y 92 condenas por portación de armas. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Porque en los primeros 10 años de implementación de la ley, que también tenemos los datos estadísticos, nos dábamos cuenta que más del 75% eran delitos cometidos contra el patrimonio. Un 3% los delitos contra la vida, perdón, un 15%, un 3% los delitos de drogas, y por ahí un 8-9% los delitos contra la libertad sexual. Secuestros era bien mínimo. Entonces, sí, cuando nosotros hacemos este análisis y nos damos cuenta que esto
el incremento de penas en adultos ha tenido un efecto negativo en menores de edad. Y nosotros los jueces lo hemos dicho, hemos venido previniendo esta situación, hemos venido diciéndole a las autoridades, ojo, los menores están siendo utilizados, pero no estoy de acuerdo en que busquemos soluciones simplistas como las que se están planteando en este momento, donde dicen, no, bueno, es que aquí vamos a bajar los índices delictivos incrementando las penas para los menores. No se bajan los índices delictivos incrementando penas. Lo ha demostrado la figura delictiva de la extorsión, lo ha demostrado la figura delictiva del incremento de penas de los homicidios, de los secuestros. No es así y lastimosamente, y aquí lamento, bueno, viniendo del diario de hoy, en realidad es así, porque no se dice todo la investigación. Se retoman datos. Yo sabía que esa noticia iba a venir después a dar estos efectos. Y se lo dije al periodista. Y yo le digo, ¿por qué no se dijo lo que se propone? Las soluciones que nosotros como jueces proponemos. ¿Por qué el llamado que siempre hemos venido haciendo al Estado? Las políticas de prevención de la delincuencia. Evitemos que más jóvenes ingresen al ámbito delictivo. Las políticas de readaptación. Sí. Y si hay espacio, pues podemos también hablar de lo que está sucediendo en los centros privativos de libertad, que son escuelas en este momento de crímenes, y vamos a devolverle a la sociedad personas con un perfil criminal peor como el que ingresó. Ahora, Jaime, pero ¿cómo operar ante estos casos? Pues hay una realidad concreta, digamos, de incremento de menores en hechos delictivos graves. Dice la licenciada que eso también responde o ha ocurrido en el contexto del incremento de penas hacia los adultos. Es decir, ¿por qué entonces no se puede buscar una forma de penalizar más a un adulto, digamos, o es porque será que acaso la Fiscalía le resulta más fácil entonces buscar un proceso que lleve a condenar a un joven que ha cometido un delito que poder establecer en la cadena de investigación, por ejemplo, la responsabilidad del actor intelectual, que podría ser un adulto en este caso, siendo que la tendencia estaría demostrando que los adultos se han visto más estimulados entonces a poder emplear a jóvenes menores de edad en hechos delictivos? Sí, yo creo que en tu pregunta está parte de la respuesta que debería tener esto, y es lo que también la licenciada está planteando, es decir, que quienes tengan la percepción, y voy a subrayar esto, la percepción, quienes crean, tienen la creencia, la idea de que hay un incremento de los hechos delictivos que cometen las personas menores de edad, porque están siendo utilizados por los adultos para cometer delitos graves. Entonces la respuesta del sistema debiera ser penalizar aún más, primero, no necesariamente penalizar más porque están sumamente ya grabadas las penas, pero cómo hacer para prevenir que a estos muchachos, que a estos chicos los sigan utilizando de esa manera. Porque aquí debería de preocuparnos el hecho de que una banda organizada de adultos cometiendo extorsiones, secuestros, con un poder tan grande que pueden tener, cómo no va a ser fácil para ellos coaccionar, afligir a una persona adolescente, engañarlo, sorprenderlo en su buena fe y hacerlo que participe de una parte de la cadena delictiva que ni siquiera es la más significativa. Y que no obstante en la práctica sí está ocurriendo, como bien lo decía la licenciada también, que lamentablemente algunos jueces de menores están condenando más severamente al adolescente y resulta que los adultos que también estaban involucrados en el mismo hecho delictivo resultan absueltos en la justicia común. La respuesta debiera ir entonces en ese sentido y no incrementarle más a los menores por la situación que ya es grave para ellos. Pero subrayaba lo anterior cuando dije la percepción o la idea que existe acerca de ese supuesto incremento de más delitos que cometen los menores de edad. Yo lo subrayo porque me parece que esto es algo de lo que más daño le está haciendo a la justicia en general del país y a la justicia penal juvenil en particular. La creencia en ideas, en mitos, en especulaciones, pero que al momento de hacer análisis técnicos, con información más o menos consistente, porque tampoco se puede decir que todo es totalmente consistente, pero con la información básica que se puede tener, nos damos cuenta que no es así. Ha sido un mito constantemente en el país decir que la mayor cantidad de delitos lo cometen los menores de edad. El gran problema es la delincuencia juvenil. Haciendo un análisis estadístico, pero con diferentes variables, ¿verdad? No podemos aisladamente tomar el caso por un periodo determinado de cuántos delitos se incrementó en el homicidio, en el secuestro, en la extorsión de los jóvenes y a partir de ahí decir
la situación se ha agravado. Hay cada vez más jóvenes cometiendo más delitos. No se puede hacer este tipo de análisis porque hay que cruzar otras variables. Hay que cruzar, primero, cuántos delitos en total se cometen de ese tipo de delito, es decir, cuánto incrementó el homicidio en ese mismo periodo en general. Y después de eso también hay que analizar cómo está la reacción penal, es decir, las instituciones están o no persiguiendo más ese tipo de delitos para que se diga que ha incrementado, porque ocurre que muchas veces la delincuencia que se presenta como delincuencia incrementada, en realidad lo que está ocurriendo es que está siendo más perseguida, pero no necesariamente más incrementada. Con un análisis que en la Unidad de Justicia Juvenil hicimos y que está citado en el informe de Seguridad y Paz, un reto del país que ha entregado la Comisión de Seguridad Ciudadana al órgano ejecutivo, se plantea claramente que en el periodo de 2000 a junio del 2006 hemos logrado determinar que cruzando los datos de todos los delitos que comienzan en los juzgados comunes, los juzgados de adultos, con los 20 juzgados de menores, la criminalidad atribuida a menores de edad apenas es del 5.82%, no llega ni al 6% de toda la criminalidad que se comete en el país. Esto debiera ser algo que debería poner las barbas en remojo de cualquier persona que esté promoviendo todo tipo de incremento macropenalista para los menores de edad, porque sin que esto signifique que no es preocupante, esto no quiere decir que no debemos perder de vista que hay que hacer algo en materia de prevención en justicia juvenil, pero quiere decir por otro lado que no debiera ser lo que más nos tiene que estar preocupando. El 94% de la criminalidad es responsabilidad de adultos, no de menores de edad. Y con estos datos que la licenciada citaba en el diario de hoy, o que le cita el diario de hoy, que no sé si es una tergiversación del diario de hoy, pero el hecho que también es lamentable porque, por ejemplo, se dice que las extorsiones han aumentado en los menores de edad. Sí, pero ¿qué significa las extorsiones en el último año y medio? Si se le atribuye 80 o 89 o 90 extorsiones, cuando han habido más de 3.000 extorsiones en ese periodo, sería insignificante, sería como el 3% a lo sumo del total de extorsiones que se cometen en el país. Con los homicidios igual, se dice que hubo 142 condenas a menores de edad en el último año y medio, pero en ese mismo periodo se cometieron 5.671 homicidios, es decir, apenas representa el 2.5% de los homicidios. Igual, podríamos decir, en otros delitos que también se dice que ha incrementado tremendamente, pero el drama, como se presenta, no corresponde a los datos, por lo menos cuantitativos, estadísticos que se tienen. Así que mi mensaje en este tema es, hay que tener mucho cuidado porque aquí se requiere de un análisis mínimo, objetivo y también de interpretación criminológica. Sí. Es decir, las instituciones también a veces son responsables del tipo de delitos o de la criminalidad que se tiene en un país determinado. Ahora, Jaime, sí, para concluir en este segmento rápidamente. ¿Cómo no, William? ¿Hay necesidad o no entonces de hacer reformas, digamos, hacer haciendo a un lado lo del incremento o no de las penas, digamos que no se incluyera eso, pero sí habría necesidad de hacer reformas al código para clarificar entonces cómo deben actuar los jueces ante las sentencias múltiples que se pueden dar para un joven? Sí, yo creo que, bueno, en este punto de las sentencias múltiples, a mí me parece que no es un tema de ley, no es un tema de vacío legal, es un tema de una interpretación sistemática que deben hacer los jueces. Y eso es lo que comparten también varios otros especialistas en justicia penal juvenil, es decir, otros jueces, magistrados, que plantean que aquí no se requiere de eso, sino sencillamente hay un límite máximo y hay que interpretar un principio que en otros países está incluso en la Constitución. En sus constituciones dice, la pena máxima a la que una persona puede ser encarcelada es 20 años de prisión, se acabó. Por más que una persona cometa varios delitos, varios homicidios o delitos graves, no se le puede acumular más que eso. Entonces, para un menor de edad, con mayor razón, por los principios que informan la justicia penal juvenil. Y de ahí sobre la reforma en general que se está planteando, yo quisiera recordar lo que también ya la licenciada Aida Luz ha mencionado. Desde el año pasado, tanto la Unidad de Justicia Juvenil como una comisión de jueces, juezas y magistrados de la jurisdicción hicieron llegar a la Asamblea Legislativa una cantidad de estudios, de razonamiento acerca de la inviabilidad, la inoperancia que tendrían ese tipo de reformas que se están proponiendo, y desde el 23 de agosto del 2006 hicimos llegar al señor presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales una petición para que los jueces sean escuchados en esto y estamos esperando todavía la respuesta. Creo que es importante también
tener en cuenta eso, que si se va a hacer algo, se tome en cuenta la opinión de todos. Bueno, vamos en este momento a la pausa, vamos a habilitar al regreso el 2510-1277. Ya volvemos. El patrón de donde nacen todas las leyes es la Constitución. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en cuanto de que se aumenten las penas en cuanto a los menores. Debería de ser estudiado eso, ¿verdad? Para todos esos jóvenes, aún aunque hay mucha delincuencia juvenil e infantil, ¿verdad? Todos necesitamos una oportunidad. Bueno, no estoy en contra de que se les aumente ese tipo de tiempo,